Y de esa forma seguir ocupando la misma partición pero con más espacio. En el caso de que no haga falta, seguir aumentándola, aumentando su tamaño. Entonces, la gracia del LPM es que nos da más flexibilidad, nos permite ahí poder trabajar de forma más dinámica con las particiones. Podemos crear una partición, podemos darle más espacio a una partición. También podemos hacer que una partición no dependa solamente de un disco duro, sino que pueden ser varios discos duros en una misma partición, así como lo hacíamos en RAID o en otro tipo de almacenamientos. Pero no es lo mismo, es como similar, ¿no? Entonces, LVM se compone de tres componentes principales que tenemos que conocer. Primero son los volúmenes físicos, o PV. Los volúmenes físicos son el disco duro, o sea, el disco físico que nosotros vamos a tener, el disco que nosotros conectamos, el SSD o el disco SATA que le vamos a conectar a nuestro equipo. Eso se va a conocer como volumen físico o PV, ¿cierto? Luego tenemos el volumen de grupo. El volumen de grupo o VG es la forma en que nosotros juntamos varios discos en uno. O sea, por ejemplo, si yo tengo un disco físico A, un disco físico B, eso lo puedo juntar en un único volumen y crear una unidad compartida entre esos dos discos. ¿Se acuerdan lo que era RAID? Cuando configuramos ahí con el otro profe que decían que fuera un RAID. ¿Se acuerdan qué era o para qué servía? El RAID para matar la araña, ¿cierto? Casi jardín para... Cuando tenéis planes. Claro, el RAID, por ejemplo, nos permitía poder juntar varios discos en uno y administrar de forma más dinámica el espacio, ¿cierto? La ventaja que tenía RAID era que tenía, por ejemplo, respaldo, o sea, podíamos obtener respaldo, cosa que si se echaba a perder un disco, podíamos con lo otro, con la información que tenía lo otro, recuperarlo, ¿cierto? Teníamos ahí formas de recuperar la integridad. LVM es similar o parecido a RAID, pero sin la parte de la recuperación lógica, o sea, sin la parte de recuperar la integridad. Sino que aquí, por ejemplo, vamos a agrupar varios discos, pero si uno falla, perdemos todo. No hay forma de recuperarla como en RAID. Sí teníamos, por ejemplo, el RAID 5, que podíamos tener un disco específicamente para tener el respaldo de la información almacenada en los otros discos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el LVM lo que nos permite es poder crear y trabajar con particiones más grandes, más dinámicas. Como decíamos, los tres componentes son, primero, el volumen físico o PV, que es el disco físico como tal, o sea, el disco que nosotros le conectamos físicamente a nuestro equipo. El volumen lógico, que es el disco virtual, por así decirlo, o sea, conectamos el disco físico y después el sistema lo va a reconocer como un volumen digital, como un disco digital. Entonces, el grupo de volúmenes OVG es la representación virtual del disco físico en el computador. Y por último tenemos el volumen lógico, que el volumen lógico vendría a ser la partición, como las particiones que hemos venido trabajando. ¿Se entiende? Esos tres puntos. Entonces, primero, el disco físico, el que nosotros tocamos ahí, le podemos pegar, podemos ir manosearlo. El volumen lógico, que es el que nosotros creamos en nuestro PC para que el PC lo interprete. Y el grupo de volumen ahí es como nosotros se lo presentamos al computador para que funcione. Y por último, el volumen lógico, que es la partición con la que el equipo va a trabajar finalmente. ¿Qué pasó? Está desenchufado. Entonces, como decíamos, el volumen físico es el disco que nosotros conectamos, o sea, el disco 1, el disco 2, el disco 3, el disco 4, que yo le conecto físicamente al computador, directamente a la placa o por un cable. Puede ser un SSD, por ejemplo, con un puerto M2, o un disco SATA con un cable ahí SATA, o hasta por USB, pero que conecta un cable, o sea, un disco que va a quedar en la máquina por USB. No es muy recomendable que digamos, pero hay todo tipo de gente en todo el mundo, así que... Entonces, el volumen físico o PV es el disco físico como tal, o sea, el que nosotros ocupamos, que nosotros le conectamos a la máquina, que vamos a ir a PC Factory y compramos, ¿cierto? ¿No nadie compra el PC Factory? ¿No? Para el 2019 le hicieron ahí liquidación por el techo. Muy caro. Ahora estaba barato. Sí, esa es buena, es verdad. ¿Cuál? VIP. Al lado del ISD ahí en la calle.
Vi. Sí, una vez les compré ahí y me enviaron un ventilador de notebook de Antofagasta que lo mandaron. Vi. Venía como con un polvito, así, no sé. Sí, venía medio Era- Yo creo que el almacenamiento. No, vale. Era medio duro. Yo lo vi. No. Ya. Entonces, el PB, el volumen físico, es el disco físico. ¿Se entiende, cierto? Luego tenemos, bueno, aquí siguen insistiendo que el PB es la fuente donde nosotros vamos a tener el almacenamiento, ¿cierto? O sea, el disco físico donde vamos a guardar la información. Luego tenemos el grupo de volúmenes, o VG, que en este caso es el disco mismo, pero de forma virtual. Y aquí hay una gran diferencia. O sea, por ejemplo, cuando nosotros antes creamos una partición, ¿cierto? Que conectábamos el disco y teníamos, por ejemplo, el disco SDA, ¿cierto? Y del SDA podemos sacar la partición 1, 2 y 3. Hasta ahí bien. Acá, la diferencia más grande que tenemos es que el computador no va a trabajar directamente con el disco, sino que cuando hagamos las particiones las vamos a hacer en el volumen de discos. ¿Por qué? Porque el volumen de disco va a representar los discos físicos a nivel de software, porque puede agrupar más de un disco. Por ejemplo, acá vemos que el volumen 1, por ejemplo, es el disco 1. Después, el volumen 2 son 3 discos en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 discos combinados hacen este espacio. Entonces, yo después, a este espacio yo le puedo hacer las particiones que quiera, y cuando yo trabaje voy a trabajar con este disco. O sea, el computador, cuando yo identifique, va a ser este disco que va a estar conectado para él, pero en verdad este disco va a hacer referencia a los 3 discos físicos que tengo. ¿Se entiende la idea? Entonces el volumen de grupo, o VG, es la representación virtual que van a tener los discos físicos en el equipo. Y puede ser uno o más discos juntos trabajando a la vez. O sea, la gracia del almacenamiento LVM es que yo puedo aumentar el almacenamiento de un espacio, o sea, una partición puedo hacerla más grande juntando varios discos en uno. Por ejemplo, si yo tengo 3 discos de 10 GB, voy a tener un volumen de 30 GB. Si tengo un archivo de 25, ¿hay algún conflicto con los discos? ¿Cómo? Si tengo, por ejemplo, un archivo de 25 GB, pero tengo 10 y 10, Ah, sí, no, ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú el archivo de 25 GB tú lo vas a guardar en el volumen. Y después el volumen es el que se encarga de cómo lo divide en los discos físicos. No. Lo único sí que, por ejemplo, a diferencia de lo que hablábamos delante, que a diferencia del RAID, es que si uno de estos discos muere, el volumen muere. No es como RAID que tenía la forma de poder recuperarlo de acuerdo al RAID que le habíamos configurado. Acá no, el volumen, el LVM, si muere un disco, el volumen también muere, no hay forma de recuperarlo. Entonces, la gracia del LVM es que nos permite poder tener más almacenamiento y ser más flexible con el almacenamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una partición. Por ejemplo, una partición de datos, de almacenamiento. Y la empresa creció y estoy almacenando un gran volumen de datos, entonces yo necesito aumentar el tamaño de esa partición. Si lo hacíamos de la forma tradicional con FX, tendría que borrar la partición, crear un disco nuevo, comprar un disco de más almacenamiento y crear una nueva partición más grande. No había forma de aumentarla, ¿cierto? O crear una partición paralela e ir trabajando con 2 particiones. En cambio, con LVM, si yo, por ejemplo, acá tengo este volumen con 3 discos y me quedo corto, por ejemplo, no sé, cada uno de 10 GB, tengo 30 GB y necesito 10 GB más, yo puedo conectar otro disco, lo meto a la partición, al volumen lógico y se expande, ya no va a ser 30 GB, sino que van a ser 40 GB. Y sin necesidad de formatear ni perder las particiones ni nada, simplemente le conecto el otro disco y aumento el volumen lógico, el volumen de grupo. Y de esa forma después puedo tener más almacenamiento, lo puedo ir expandiendo según yo quiera. Y también lo puedo reducir en el caso de necesitarlo, pero ese proceso no es tan sencillo, o sea, ahí es más complicado porque está pensado para aumentar y no para disminuir. ¿Se entiende la idea? Entonces la gracia de esto es que nos da más flexibilidad, podemos juntar varios discos en uno para tener más almacenamiento y eso, o sea, lo que tenemos que entender es que tenemos el volumen físico, que son los discos físicos, y ahora el volumen de grupo, que son los discos virtuales que yo creo en base a los discos físicos. Y por último tenemos el volumen lógico, que el volumen lógico es la partición que yo creo en el volumen de grupo. O sea, este volumen de grupo que va a tener una cierta cantidad de almacenamiento en base al almacenamiento del disco que yo le tenga conectado,
yo lo voy a poder dividir en particiones para poder trabajar con él como lo hemos venido trabajando todo este tiempo. Y esas particiones van a tener el espacio disponible que va a tener el volumen de grupo. Si algún día yo, por ejemplo, necesito en una partición más espacio, yo le puedo conectar otro disco al volumen y después esa partición la puedo aumentar de tamaño para tener más almacenamiento. Entonces, de esa forma, si quedo corto de espacio, conecto otro disco y ya no tengo problema y puedo seguir creciendo el espacio. Por ejemplo, no sé, supongamos que teníamos una máquina que ocupábamos de servidor y de repente un día para otro dijimos, ¿qué pasa si empiezo a incursionar con la inteligencia artificial, por ejemplo? Y se me ocurre montar un modelo de IA local, por ejemplo. Hay modelos de IA que pesan fácilmente 100 gigas, unos livianitos, por ejemplo. De hecho, podemos ver, veamos cuánto pesa un modelo de IA, para que sea con datos reales. Si usted algún día quiere montar IA en su máquina, en su PC, lo pueden hacer con esta aplicación que se llama Llama. Con este animalito, una llama. Aquí uno puede descargar lenguajes, o sea, modelos de IA como Llama, DeepSeek, Mistral, Llama y un montón más. Para Linux, Windows y Mac. Lo único que necesitan es tener un PC bueno o una GPU buena. Hasta por ahí, o sea, por ejemplo, DeepSeek funciona con bajos recursos. Ya, por ejemplo, acá tenemos DeepSeek, que es la IA china, ¿cierto? ¿La conocen? ¿La han escuchado? Bastante buena, va a ser china. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el DeepSeek, nos da diferentes versiones. Tiene el 1.5, el 7, el 8, el 14, el 32, el 70 y el 671. Eso significa la cantidad de caracteres que puede manejar, la cantidad de datos. En este 1.5 billones, 7 billones con el modelo que fue entrenado. Entonces, ¿cuánto pesan estos? Pesan harto. A ver, por acá salía el tamaño. Aquí está. Por ejemplo, el 7B pesa 4.7 gigas. Livianito, ¿cierto? Cualquier PC mediano lo podría correr. Claro. Pero aquí, por ejemplo, 404 gigas. el más potente, tenemos aquí el DeepSeek 671 billones, pesa 713 gigas. O sea, Todavía pesa 1,3 teras. Oh, ¿verdad? Esta pesa 1.3 teras, o sea, tiene un montón. Igual de reciente que tiene 4.000 tokens de contexto, o sea, voy a darle casi un libro, un PDF completo para que te lo interprete. Aquí obviamente necesitáis poder de cómputo bastante grande. Pero aquí estamos hablando de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un día yo tenía mi servidor ahí tranquilito, no sé, mi servidor de Minecraft ahí, violita corriendo. Me aburrí y dije, ya sé que voy a hacer algo productivo por la vida y empecé a investigar sobre la IA. Y me encuentro con que el modelo pesa 1.3 teras y mi disco era solamente de 1 tera. Entonces necesitaría agregarle otro disco, por ejemplo, otro disco de 1 tera para tener 2 teras, ¿cierto? Entonces con una partición normal, o sea, con feliz como lo hemos hecho, tendría que comprar otro disco y formatear todo y hacer todo desde cero. En cambio, con una partición LVM, a mi misma partición que yo tenía de 1 tera, donde tenía mi server de Minecraft, simplemente le conecto otro disco y expando la partición para que tenga 2 teras. Le conecto otro disco de 1 tera, ahora va a ser de 2 teras y voy a poder, por ejemplo, correr felizmente mi modelo de inteligencia artificial. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, de esa forma, si necesito más espacio, le conecto otro disco, le expando y puedo tener más almacenamiento. Entonces, para eso es la idea de LVM. Este ejemplo con la IA fue para mostrar ahí el tamaño nomás. De hecho, pensé que iba a haber una que pesara más. A ver. ¿Y llama cuánto pesa? También pesa 803. Pero pensé que había algunas más pesadas realmente. Pensé que podía encontrar algo más. Pero bueno, como dato dice, algún día quieren correr modelos local, aquí cuando llaman pueden correrlo de forma fácil, con 3 comandos, y ya tienen corriendo una IA en su PC. La gracia de esto es que si ustedes le pasan datos, no van a entrenar al modelo, sino que va a ser todo local y toda la información va a quedar ahí en su propio PC. Y la forma de instalarlo es esa, con 2 comandos, con un comando. O sea, primero hay que instalarlo llama y después uno corre eso. Es entretenido, podríamos hacerlo un día. Pero estos PC no sé si tienen tarjeta gráfica, entonces. Sí, creo que sí.
Sí, pero tiene que ser NVIDIA. Ese es el único pero. Ese Oyama funciona, pero solo en NVIDIA. Funciona con AMD, pero hay que hacerle paso adicional, hay que forzarlo un poquito. Pero por defecto funciona con NVIDIA. ¿Por el CUDA? Por el CUDA, exacto, porque ahí ocupa los drivers CUDA de NVIDIA. Sí, NVIDIA tipo los- Pero tengo un colega que tenía Ryzen y dijo, no, yo lo voy a hacer funcionar igual y lo hizo funcionar en una gráfica Ryzen. Le costó más que a mí, pero lo ¿Qué logró. dicen ahora que otro modelo para entrenar inteligencia artificial? O sea, NVIDIA No, yo no sé. No. Pero sí tiene su propio firmware de desarrollo. NVIDIA tipo los- Entonces, de esta forma yo puedo ir gestionando el espacio. Entonces, estas particiones que yo creo acá no se crean en el disco directamente, sino que las particiones se crean en el volumen. Y el volumen después organiza cómo divide la información en el disco. Ahí esa parte no nos interesa. Como preguntaba César antes, si yo acá por ejemplo tengo 30 GB de almacenamiento, o sea, 3 discos de 10 GB, o sea, 30 GB, y yo guardo un archivo de 25 GB, tendría que dividirse en los discos. Entonces, yo ese archivo lo voy a guardar en el volumen, y el volumen se va a encargar de en qué disco va guardando qué fragmento del archivo. Y él lo decide. el disco es como el administrador. Claro, el volumen del administrador. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si tengo 30 GB de datos y mi volumen lógico, o sea, mi volumen físico es de 40 y se me echó a perder uno de esos. Sí, ahí el volumen muere. El volumen muere. Sí. No, ¿dónde están los 30 GB guardados en el volumen lógico? No, o sea, por ejemplo, si uno de los discos falla, el volumen va a fallar o se va a corromper. A lo mejor la información se va a poder recuperar igual, pero va a mostrar ahí que hay un error con el volumen y hay que revisarlo. No es como RAID, que RAID sí permitía recuperarlo ahí porque teníamos un disco de respaldo. Acá no. Esa es la diferencia. ¿No tienen respaldo? No tienen comprobación de integridad ni nada de eso, simplemente para tener más espacio. Entonces, a lo mejor se preguntarán cuál es la ventaja, para eso ocupo RAID. Es que acá, por ejemplo, es más económico porque no necesito disco extra, o sea, yo quiero 30 GB, pongo 3 discos nomás y listo, no necesito más. Y es más fácil de configurar también, más sencillo. No sé qué va a hacer. No hay que formatear de nuevo, no hay que pasar nada. Si está corriendo, por ejemplo, el sistema y tengo 20 GB pidiendo unidad lógica que quiero ponerme más. O sea, no, hay que ocupar un disco nuevo solo para esto. Ah, bueno. Sí, o sea, por ejemplo, el disco de sistema como tal no nos sirve. Pero los discos donde el Linux, como la partición por defecto que tiene una partición LVM. Entonces, por ejemplo, si ustedes se quedan sin espacio en el Linux que le instalaron, ustedes pueden usar esto para aumentar el tamaño. Por defecto es un LVM. Entonces, como decíamos, a diferencia de las particiones tradicionales, acá la partición de LVM no depende del tamaño del disco duro, sino que depende del tamaño del volumen, y el volumen puede tener varios discos para complementar su tamaño. O sea, acá vemos, por ejemplo, el volumen 1 y el volumen 2 pertenecen a uno al volumen 1 y el otro al volumen 2, y podemos ir jugando con los volúmenes. O sea, yo puedo... No está muy claro igual esa imagen, pero... entonces, por ejemplo, el volumen 2 puede ser 2 discos, el disco A, el disco B, y de esa forma poder tener más almacenamiento. O sea, los discos ahí comparten espacio para un mismo volumen. ¿Se entiende un poco la idea? Yo creo que lo van a entender mejor cuando lo veamos. Un disco puede pertenecer a varios volúmenes. Sí, también, claro, un disco puede ser más de un volumen, no es necesario que sea solo uno. Sino que yo puedo decir, esta parte del disco va a ser para este volumen y esta parte del disco para este otro volumen. Entonces, para crear las particiones, en este caso no tenemos una herramienta como fdict, sino que son con comandos directamente en la terminal. El primer comando es el pvcreate, que ahí lo que hacemos es crear el volumen físico. O sea, con este nosotros decimos qué discos de nuestro computador que están conectados físicamente van a formar parte del LVM. O sea, yo digo, por ejemplo, acá el disco de SDA va a ser parte del volumen del grupo, el SDB y el SDC. Entonces, con ellos voy a trabajar. Y los otros discos que tengamos, que no le hayamos puesto el comando pvcreate, no van a formar parte de nuestro grupo LVM. Luego, tenemos el comando, después con eso, bueno, si queremos crearlo con más de un disco a la vez, lo podemos hacer con un espacio. No es necesario hacer el comando uno por uno, sino que si nosotros queremos hacer 2 o 3 discos al mismo tiempo, ponemos todos los discos ahí que queramos. Esa igual es una ventaja. Luego tenemos el comando bgcreate, que crea el volumen de grupo. Entonces acá nosotros
ponemos el comando bg-create, ponemos el nombre que le vamos a poner al grupo y después qué disco va a pertenecer a ese grupo, a ese volumen. Entonces, si yo creo, por ejemplo, el volumen 1, yo quiero que el disco, por ejemplo, SDA pertenezca al volumen 1, yo lo voy a vincular aquí con este comando. Si quiero que el volumen 1 sea el disco A y el disco B pertenezcan a él, yo ahí pongo los dos discos para que pertenezcan a ese volumen. ¿Se entiende la idea? Entonces con el comando bg-create creo el volumen y después le digo a qué disco, a qué volumen va a estar asociado. O sea, a qué volumen del grupo va a estar asociado. Y recordemos que el volumen del grupo es el que está asociado al disco físico. Entonces aquí en ningún momento después vamos a trabajar con el disco físico, siempre vamos a referirnos a él como un volumen. Después, después de que tenemos el grupo de volúmenes creado, podemos crear las particiones. Para eso tenemos el comando lv-create y con eso podemos crear las particiones. Con el parámetro "-l" le damos el tamaño y después "-n" le damos un nombre a la partición. Entonces aquí sería, en este punto por ejemplo, el lv-create cuando tenemos ahí, le decimos que el disco por ejemplo SDB va a ser parte del volumen físico. Después aquí creamos el grupo. Acá crear el grupo sería como cuando nosotros en el fdix poníamos fdix dev SDA, por ejemplo, para administrar el disco SDA. Y después con el lv-create creamos las particiones. Ahí era cuando ya estábamos dentro y creamos la partición 1, la partición 2, la partición 3. Entonces después el lv-create crea la partición y después esa partición funciona como cualquier partición de toda la vida. Ahí después lo que nosotros necesitamos hacer después de crear la partición con lv-create es formatearla con el formato de archivo que nosotros queramos, xt4, ntfs, lo que nosotros queramos, con el comando mkfs, make file system, punto el sistema de archivos que nosotros le queremos dar, ¿cierto? Y después tenemos que montarla y agregarla al archivo fstab, como toda la vida. Entonces, a ver, aquí está el paso a paso. Entonces, ¿alguna duda? Consulta, entiende un poco la idea general de almacenamiento compartido entre discos y de esa forma tener más flexibilidad al momento de ir aumentando los tamaños de las particiones para poder ir haciendo crecer las particiones en caso de ser necesario. Entonces, veamos cómo funciona, veamos cómo se configura, porque aquí en la PPT está igual el paso a paso, pero lo vamos a hacer nosotros en la vida real. Porque de nada sirve estarlo explicando, ¿cierto? Pero lo primero que nos dice acá es agregar los discos al VirtualBox, ¿cierto? Entonces vamos a agregar ahí un par de discos. Entonces aquí, VirtualBox. Configuración, almacenamiento. Entonces aquí vamos a agregarle discos. ¿Se acuerdan del proceso para agregar un disco? Nos vamos aquí y le agregamos un disco. Vamos a agregar dos discos de 10 GB para probar. Entonces voy a crear uno de 10. Ahí, terminar. Seleccionar. Y voy a agregar otro de 10 para tener dos para jugar. Ahí. Entonces ahí tengo dos discos de 10 GB cada uno, ¿cierto? Aceptar. Y ahí le voy a iniciar a la máquina virtual. Entonces el proceso es más fácil de lo que parecía, o sea, es más fácil de lo que traté de explicarlo ahí. Son 3 comandos que con eso podemos crear las particiones. La única diferencia es que, claro, no tenemos una utilidad como tal, como fdix, que ahí nos iba ayudando, nos iba diciendo. Pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Control F, ahí para que se vea en pantalla.
¿Cuándo no me deja crear el disco? No me deja. Y ya meto ahí la configuración. Ah, porque la tienes guardada. Ya, otro disco se puede. Sí, tienes que... No se puede. Lo que tiene. Sí, pero tienes que descartarla primero para que se apague y después puedes agregarle el disco. Ah. Porque cuando queda guardada es como que estuviera prendida, como que estuviera invernando. Invernando. Ah, estuviera ahí dormida. Ya. Entonces ahí le pones descartar y puedes hacerlo. Vamos a hablar. Sí, nunca me sale esa palabra, ¿cómo es? Invernar. Sí. Se me le lengua la traba. Ah, de veras, ya. Ya 2 discos de día. Ah. En verano. Sí, ahí agregamos 2 discos de 10. Tengo una consulta similar. ¿Sí? ¿Por qué no ocupan aquí en el bloque pisos de restart? Siendo que es para descargarla. Buena pregunta. Se supone que cuando preguntan así como qué ISO se van a ocupar, se dice que van a ocupar Red Hat, pero no. Sí, está todo. Dejan como la pura ISO nomás ahí para que la haga uno mismo, pero no. Pero no vamos a estar todas las clases instalando la ISO, no tiene sentido. Sí, no sé, de hecho voy a preguntar por qué no dejan Red Hat, porque trabajan con Rocky, si bien igual es lo mismo, pero mejor Red Hat. O sea, A los de la nueva malla te ves. no, voy a preguntar bien eso porque me parece igual extraño. O sea, Sí, no tiene la versión gratuita. ¿ah? Linux es la versión, o sea, Rocky Linux es la versión gratuita. Sí, Rocky es la versión comunitaria. Es lo mismo, o sea, está basado en lo mismo, pero es como la versión a cuenta, ¿sí? Lo mismo pero más barato. Sí. Ah, doctor, sí, verdad. Tengo la 9.4 ¿De Red Hat? de Red Hat, y la descargué de la misma parte. Sí, o si la hizo descargarle gratis, solo que después te le sea que hay que activarlo, pero si uno no lo activa. Ya, entonces, aquí tengo la máquina. ¿Cómo podría yo comprobar si los discos se agregaron correctamente? ¿Ah? Sí, pues, hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser fdis-l con sudo, ¿cierto? Y ahí me dice todos los discos que hay. En este caso aquí está mi disco SDB y SDC. Otra forma más limpia también era con LSBLK, ¿cierto? Aquí. Y también hay otra que es DF-H. Ah, no sabe, esta es cuando ya está formateada. Entonces, a mí el que más me gusta es el LSBLK porque es más resumido. El FDIS-L es un montón de información. Sí, y ordenadito, entonces es más fácil entender la partición a cual pertenece y todo. Por lo menos a mí personalmente me agrada más este formato. Entonces, como vemos aquí con LSBLK, vemos que aquí está nuestro SDB y SDC que acabamos de agregar de 10 GB cada uno. Perfecto, ¿cierto? Entonces, para poder crear una partición, lo primero que tenemos que crear es el volumen físico. El volumen físico es la forma que va a tener el sistema de interactuar con el disco que nosotros le agregamos. O sea, el volumen físico, nosotros vamos a inicializar estos discos para que funcionen con LVM. Entonces, clear, y para eso teníamos el comando pv-create. El comando pv-create me permite poder crear el volumen físico, o sea, inicializar el disco para LVM. Y después tenemos que ponerle el disco que vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, de SDB. Y si queremos poner al tiro el otro, de SDC. ¿Cierto? Entonces si yo le doy enter, me dice que no soy root, así que me cambio a root. Sudo su. Y ahora soy root. Si recordemos siempre, y siempre se me va
cuando vamos a hacer administraciones de disco, todas esas cosas, siempre tiene que ser con el usuario root, el usuario administrador. ¿Solo con el root o puede ser un usuario? No, si tú tienes un usuario con privilegio administrador, también te deja. Sí. Por ejemplo, cuando instalamos, pusiste ahí como clic en administrador, también te va a dejar. Entonces, do it create, dev, sdb, dev, sdc. Si queremos agregar más de un disco a la vez, simplemente con un espacio lo separamos y nos va a dejar. Y ahí nos dice que se crearon los volúmenes físicos SDB y SDC de forma satisfactoria. Successful. ¿Cierto? Entonces ahora lo que nosotros hicimos es que el disco físico que teníamos, que tiene la máquina que le agregamos, ahora está habilitado para trabajar con LVM. Entonces ahora el computador, el sistema lo reconoce como una unidad LVM. Esa es la idea. O sea, si nosotros no ponemos PV-Create y tratamos de crear el volumen después, no nos va a dejar porque nos va a decir que el disco no está compatible con el formato que lo vamos a trabajar. ¿Se entiende la idea? No sé si después usamos el disco ya no. ¿Ah? Después usamos el Sí, ahora por ejemplo no podemos usar este disco con este disco. No nos va a dejar porque ya no son volúmenes normales, sino que son volúmenes LVM. Entonces ahora, una vez que ya tenemos creado el volumen físico, el PV, tenemos que crear el volumen de grupos. El volumen del grupo nos va a permitir crear las particiones. O sea, como dijimos acá, nosotros no podemos crear las particiones directamente en el disco. O sea, yo no puedo crearlas directamente en el PV, en el disco físico, sino que tengo que crear un volumen y en ese volumen es el que yo voy a particionar. Y el volumen puede manejar uno o más discos. Esa es la gracia. Entonces, para crear un volumen, ponemos bg create. Como ven, los comandos son bien descriptivos. O sea, si quiero crear un volumen físico, PV, physical volumen. Si quiero crear un volumen de grupo, VG. Y después, si quiero crear una partición, LV. Entonces, con VG create, puedo crear el grupo. Acá le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, VG-datos, para que estamos creando un volumen de grupo datos, y espacio, el disco al cual yo lo voy a asociar. En este momento lo voy a asociar a 1, para que después veamos que lo puedo expandir, ¿cierto? O sea, primero lo voy a hacer con 1, con el SDB. Entonces aquí, SDB. Entonces ahí yo creé un volumen de grupos llamado VG-datos, y este volumen está asociado al volumen físico SDB. Yo si hubiera querido también podría haber puesto el SDC, pero lo vamos a hacer después para ver que yo lo puedo expandir, ¿ya? O sea, porque debía haber agregado 3 discos en vez de 2, me puse tacaño en ese sentido. Se me ocurrió después. Ya, entonces aquí creamos el volumen de grupo y con el comando vg-create. Le damos un nombre al que nosotros queramos. Siempre recomiendo nombres descriptivos, ¿cierto? Para que entendamos lo que estamos haciendo. Si yo le puedo poner Pedrito, pero después cuando esté particionando no voy a tener idea a qué se refería. Voy a crear una partición en Pedrito, suena medio raro, entonces. Y acá voy a particionar a Pedrito. ¿No? Entonces, no suena, no tiene sentido. Entonces ahora lo que tenemos que crear es el LV, el tamaño, la partición virtual, o sea, la partición con la que nosotros vamos a trabajar, porque el volumen del grupo es como que fuera el disco. Ahora, olvidémonos de los discos físicos, nuestro disco es el volumen del grupo. Entonces, al volumen del grupo es el que nosotros vamos a particionar para poder trabajar con él y crear diferentes particiones. Entonces, vamos a crear una partición. Para eso tenemos el comando lv-create. ¿Cierto? O sea, súper difícil los comandos, ¿no? Acá tenemos que definirle el tamaño que nosotros queramos darle con la opción "-l". Y acá, a ver, voy a poner el "-l" para mostrar algo. A ver si me lo dice o me da mucho texto. Un montón de información. Y acá está. Con el "-l" le damos el tamaño y tenemos dos opciones, o sea, podemos darle con "-l" mayúscula o con "-l" minúscula. En este caso, ¿cuál es la diferencia?
que el menos L es para darle el tamaño inicial, el tamaño que yo le voy a dar inicialmente al disco, y el menos L mayúscula es para, o sea, al revés, el menos L mayúscula es para darle el tamaño inicial, y el menos L es para extenderlo, para después cuando yo quiero aumentar el tamaño de la partición, es para modificar la partición. Entonces, para crearla por primera vez, LV create, exacto, con L mayúscula, para darle el tamaño. Y acá yo puedo darle el tamaño de diferentes formas. Por ejemplo, si el disco era de 10 GB, ¿cierto? Yo le voy a dar, por ejemplo, más, no sé, 8. Se me olvida activar el bloqueo de número. LV create menos L mayúscula porque es el tamaño inicial. Por ejemplo, más 8 GB. Por ejemplo, voy a dejar ahí 2 para por si acaso, ¿cierto? Entonces, ahí le estoy dando el tamaño, más 8 GB, o sea, estoy creando un nuevo volumen, una nueva partición de 8 GB, y ahora tengo que darle el nombre, en este caso el comando "-n", y un nombre, por ejemplo, LV, no sé, el otro se llama dato, ¿no? El grupo. Entonces aquí LV, ya bueno también da, o no, muy información. Y después, espacio, tengo que decirle a qué volumen de grupo voy a aplicarlo, o sea, en qué volumen de grupo voy a crear esta partición. Entonces, ¿cómo se llama el volumen que acabamos de crear? VG-dado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? LV create, espacio, menos L para darle el tamaño, si es el tamaño inicial con menos L, mayúscula, y si es para expandirlo, que lo vamos a ver después, con L minúscula. Nunca se pueden ocupar ambas a la vez, porque va a causar conflicto. Después el tamaño, con un más y el tamaño. Ahí después les voy a enseñar también cómo lo podemos hacer si yo quiero que ocupe todo el espacio disponible, porque también se puede hacer, ¿cierto? Después menos N, el nombre que yo le voy a dar al volumen, a la partición. O sea, esta es la partición, se va a llamar LV-información. Es como que este fuera el SDB1. Aquí hace referencia a SDB1, SDB2, SDB3. Espacio, el volumen donde yo estoy creando esta partición, en este caso VG de datos. Si lo llevamos a FDX, por ejemplo, esto sería como cuando nosotros ponemos, primero acá, cuando creamos el grupo del VG datos, cuando poníamos FDX, espacio de SDB, por ejemplo, y después aquí cuando poníamos N y creamos una nueva partición. Entonces, si yo le doy Enter, me va a decir que el volumen lógico LV-información ha sido creado. Excelente, ¿cierto? Entonces ahora si yo por ejemplo hago un LSBLK, vamos a ver aquí que el disco SDB tiene un volumen de datos con una partición llamada LV-información. Se creó la partición. Excelente, ¿cierto? Ahora cuando yo tengo una partición, ¿qué falta? Claro, crear el sistema de archivo o en la jerga formatearla. Entonces, para formatearla simplemente mkfs punto y el formato. MFS. Sí, me faltó. mkfs. Cuando uno está explicando y parado es más difícil teclear de lo que uno cree. Y extend 4, ¿cierto? Que es el formato de Linux. Y ahora nosotros sobre qué partición vamos a formatear, no podemos poner por ejemplo de SDB, porque no estamos trabajando con el disco, ¿cierto? Estamos trabajando con el volumen. Entonces en este caso tenemos que también los volúmenes de datos se guardan en dev. Pero acá en vez de poner por ejemplo SDB, vamos a poner el nombre del volumen, que en este caso era VG-datos. El de volumen, no el volumen lógico. ¿Ah? No, primero el volumen. Y después espacio, o sea, slash, el volumen lógico. En este caso era VL-información. Y enter. ¿Qué nombre le puse? Bueno, si tabulo lo completa solo.
Ah, puse BL, sí, lo puse al revés, la dislexia. Ya. Y le damos Enter y ahí lo crea. Entonces acá esto es lo mismo que nosotros habíamos puesto mkf.extend el latch-dev sdb1, ¿cierto? Pero acá ponemos dev porque ahí se guarda toda la ubicación, o sea, ahí se guardan todos los discos, y después bg datos porque es el volumen, y por último la partición que creamos, lv. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Y Entonces ahora si hacemos el comando lsblk, vamos a ver que no. Ahora si ponemos df-h, vamos a ver, aquí no está. No, que todavía no estamos. Ah, verdad. Entonces ahora ya le creamos el formato, entonces ahora tenemos que montarla. Entonces tenemos que entrar en una carpeta, mkdir, y la típica, raíz documento, ¿cierto? ¿Para qué complicarnos la vida? Ya improvisé mucho poniendo información, ¿cierto? Y ahora la montamos como cualquier partición. No sé, una vez creado el LVM ya se comporta como cualquier partición normal de toda la vida. Entonces, ponemos mount, latch-dev, bg-datos y lv información. Espacio, la carpeta. Documento. ¿Cierto? Pero le doy enter, me va a decir que está montado. Y ahora si hago un df-h, va a salir una I. Claro, primero para que lo hagan ahí. Me entusiasma, ¿verdad? Que todo el rato queriendo usar el df-h y nunca salía. ese voy a cerrar por favor. Le perdono. Teclas. Ah, Ocupa mandatos para... Dice ya en este. ¿Mm? Se reciben los mandatos de lo que Entiendo, se reservaría un... Sí, es más pesado. Buena observación. Es un poco más pesadita que una normal. Porque ahí el volumen del grupo es el que te come espacio. Ya, entonces ahí la montamos. Entonces ahora si hago el df-h, le voy a quitar un poco de zoom para que se vea más ordenado. Aquí vemos que tenemos nuestra partición de 7.9 GB. ¿Cierto? Le habíamos dado 8, pero recordemos que siempre por la partición, el formato y todas esas cosas nos quita un poco de almacenamiento. En este caso 36 MB. Aquí lo dice, tenemos usado 36 MB, ese es el formato. Pero hay disponible 7,4. ¿Mm? Pero hay disponible 7,4. Claro, y 7,4. Y ese es el proceso para crear un LVM. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Difícil? No, no. ¿Sencillo? Entonces ahora digamos que ya 7.9 GB, 8 GB me quedaron cortos. Entonces necesito más almacenamiento, pero no quiero perder la información que yo ya tengo acá, porque ya tengo información, ya tengo cosas guardadas. Y si conecto otro disco y lo hago del formato tradicional, tendría que trabajar con dos particiones paralelos, muchos problemas, muchos atados. Entonces para eso tenemos el LVM que lo podemos expandir, ¿cierto? Entonces, ¿ah? Claro, entonces, cierto que habíamos conectado el SBLK, teníamos el disco SDC que habíamos conectado, y al SDC ya lo creamos como un volumen físico, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho el pb create de SDC, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho, pero de nuevo me va a decir que está creado, o sea, me lo va a crear de nuevo, no hay problema con eso. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos hacer es expandir el volumen de datos. Actualmente el volumen de datos vemos que pesa, o sea que tiene un tamaño de 8 GB. Entonces ahora si yo lo quiero expandir, simplemente pongo bg create, ¿cierto? El nombre, bg-datos, y le agrego el nuevo disco de-sdc, o sea el latch sdc. Ah, ya existe. Nada. ¿Mm? No tiene que añadir por el dato. Ah, me equivoqué de comando, perdón. No. Primero tenemos que expandir el volumen del grupo. Entonces para eso es bg extend. Porque el bg create es para crearlo y el bg extend para extenderlo. O sea, a prueba de.
Y aún así me equivoco. Entonces, VG extend y el nombre, VG-datos y el disco que nosotros vamos a ocupar, de SDC. Y ahí nos dice, el volumen del grupo VG-datos ha sido satisfactoriamente extendido. Entonces ahora si hago un LSBLK, sigue pesando 8 GB la partición. Exacto. Está bien, porque aún no lo hemos aumentado. Y si por X motivo así me equivoqué y quiero modificar alguno, no sé, ¿Alguno? el de 8, no sé, quiero cambiar la 9. Por eso, ahora por ejemplo tenemos otro disco de 10 disponible para nosotros expandirlo. Entonces, esta partición de 8, ahora yo la puedo expandir a más tamaño. La puedo- Y si lo quiero modificar, no se puede, o habría que borrarlo. No, o sea, reducirlo es complicado, o sea, pero expandirlo es fácil. Pero reducirlo, o sea, Expandirlo es que se refiere a crear otro disco, pero no, ahora vamos a hacer la misma partición, pero le vamos a aumentar el tamaño. Actualmente pesa 8, o sea, tiene un tamaño de 8 GB, entonces ahora la vamos a aumentar para que tenga más tamaño. Si queréis disminuir, obviamente voy a borrar parte de Sí, pues, o sea, si lo quiero borrar, le quiero disminuir, hay que borrar los datos, hay que hacer todo el proceso inverso, o sea, hay que destruirlo básicamente. Hay pero que se puede borrarlo. destruir y después se puede crear de nuevo. Sí, las veces que quieras. ¿Y podríamos destruirlo? Sí. Es que hay que tener todos los. Es que el otro día, el fin de semana, cuando estaba creando uno, me equivoqué, tuve que borrarlo, crearlo. Si tú quieres borrarlo, es con VG remove y el nombre del volumen de grupo y con eso lo borras y se elimina todo. Pero tienes que ir paso por paso. Primero tienes que desmontarlo, después tienes que después borrar el volumen y después borrar el volumen físico, o sea, el PB. Todo el proceso es inverso. Y después hay que volver a Y montarlo. después puedes volver a hacer todo el proceso. Pero ahora podríamos extenderlo, entonces podríamos agrandar ese. Sí, por ejemplo, ahora vamos a extenderlo y después vamos a eliminarlo, vamos a ir haciendo todos los juegos. Ya, bueno. Entonces, quiero esperarlo. Con el comando VG Display podemos ver el tamaño del volumen. Aquí, VG Display. Aquí tenemos el volumen de grupo, VG Datos. Formato LVM2, que es el formato que estamos trabajando ahora con partición LVM, ¿cierto? Y acá nos dice el tamaño. VG CISE 19.99 GB. Ese es el espacio que tenemos para trabajar con el volumen de datos. O sea, en estos 19.99 GB yo puedo crear todas las particiones que quiera. En este caso tengo una de 8, ¿cierto? Pero como vemos acá, acá están sumados los dos discos. El disco de 10 más el otro disco de 10, los 20 GB. Estamos claros que nunca van a ser 20 exactos, ¿cierto? Entonces, clear. Entonces ahora ya extendimos el grupo VG. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aumentar la partición, o sea, aumentar el tamaño de la partición. Entonces para eso tenemos el comando LV extend. Como ven, los comandos son bastante sencillos, o sea, para crearlo es VG, LG o PB create y para extenderlo lo mismo pero con extend. Si yo quiero aumentar la partición, no tengo que superarlo, eran 19,9. Sí. Tengo 18, me tendría que aumentarle un giga más, ¿no? No, la partición actual que tenemos pesa 8 GB nomás. Entonces, Y la que habíamos creado antes, había una de 10 también, ¿o no? no, el disco era de 10, pero la partición la creamos de 8. Mira, Vale, vale. Te quedan para que se Me quedan, claro, me quedan. 12. LSBLK, actualmente tenemos ocupado 8 GB. Entonces nos quedan 12 GB para poder trabajar con la partición. Entonces, clear. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero hacer que la partición ahora sea de los 20 GB completo. ¿Para qué tener espacio de sobra, cierto? Entonces, LV extend y la quiero expandir al tamaño completo de la partición, ¿cierto? O sea, a todo el tamaño lógico. En este caso, con L minúscula, ¿cierto? Que se acuerdan que la L mayúscula era para cuando estamos creando el espacio y la L minúscula para expandirlo. Entonces acá dijimos que teníamos 12 GB disponibles, ¿cierto? Si yo pongo más 12 se tira. ¿G? ¿Una G o no? Ah, claro, 12G. ¿Me funcionará o me dará error? Veamos. Después tenemos que poner el volumen de ese. No, sí. De VG
guión bajo datos. Y el volumen. LV guión bajo información le puse, ¿no? Error. ¿Por qué me da error? Porque recordemos que nos quedan disponibles 12 GB, pero no nos quedan disponibles 12 GB, o sea, siempre un poquito menos. Entonces, para eso tenemos un comodín con el LV Extend, que podemos darle el espacio completo que tenemos disponible en el disco. Entonces, para eso ponemos menos L 100% free. Súper descriptivo, ¿no? Entonces ahí con el menos L 100% free estamos ocupando todo el espacio que nos queda actualmente disponible. Suena mal. ¿Ah? Suena mal. Y 100%. de María Libre. y la LVM que vamos a ocupar, información. Y ahí nos dice, el almacenamiento lógico del volumen ha cambiado de 8 GB a 11.99 GB. Me dan un ¿Se entiende? LSDLK. Sí, aquí. Entonces, vemos que ahora la partición, aquí mismo lo dice, o sea, antiguamente pesaba, o sea, tenía un tamaño de 8 GB y como la extendimos ahora, tiene un tamaño de 11.99 GB, o sea, ahora tiene los 20 GB. Ah, ¿Qué pasó? no, aquí dice, desde 8 GB aumentó a 12. Sí, porque tenía 8, entonces ahora aumentó a 20, porque ocupó todo el tamaño disponible, o sea, el 100% free es ocupar todo el espacio libre disponible dentro del volumen de discos. Si uno le hace un LVLS, ¿se saldrá? Entonces ahora LSBLK y aquí nos dice ahora que el SDB y el SDC comparten la misma partición ¿Le dan por 12 GB? y cada uno con 12 GB. Y los otros 8. Pero todavía nos falta un punto, o sea, actualmente la partición la puedo seguir ocupando, pero los archivos que yo guarde van a llegar solo hasta 8 GB. ¿Por qué? Porque el formato de disco que nosotros le dimos era hasta 8 GB. Entonces ahora también tenemos que expandir el formato de archivos. O sea, tenemos que aumentar el tamaño del formato, el MKFS Extend 4, tenemos que aumentarlo para que pueda trabajar con los gigas extra que le acabamos de dar. Entonces para eso tenemos el comando resize to fs para aumentar el tamaño y acá le damos la partición que nosotros vamos a aumentar de bg-datos lv información. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a tomar el formato de archivos que había ahora, va a ver cuánto espacio hay disponible ahora, cuánto tenía antes y va a hacer que el formato de archivo ocupe todo el tamaño disponible. ¿Se entiende la idea? Y enter. Entonces ahora me dice, el sistema de ficheros está montado en documento, hace falta cambiar el tamaño de línea. El sistema de ficheros ahora tiene 3.143.680 bloques. Mira, le salió parejito. ¿Ah? Salió parejito. Sí. No fue 3.000, Fue como bien 3 millones. 3 millones. Entonces ahora de F-H, y vemos que aquí está la partición que acabamos de crear, y ahora tiene... ¿Por qué tiene 2 aquí? ¿Ah? Y en vez de 8, ¿Qué es lo que decía? Ah, verdad. Claro. Por último 18, pero no sé si sentido de esa. Claro, no está jodiendo ahí con espacio. Pero eso, entonces con el Receive to FS lo que hacemos es aumentar el tamaño. Esos 12 eran los disponibles, no eran los que estaban ahí. Sí, pues teníamos 12 disponibles. A ver,
LSBLK. No sé si después le puso 100% free. Yo siempre yo tenía 8. Sí, pero tenía 8. Debería ser de 20. Sí, está raro eso. A ver, FX menos L. Aquí está la información. Que es de 12. Tenemos comandos para verificarlo. Por ejemplo, si pongo el comando LV display, puedo ver la partición creada. En este caso, acá está. Profe, se comió más. ¿Cuál es? Acabo de ponerle más y. Si me agrega cuando le pongo 100% Sí. free, igual lleva el más. No lo lleva. El comando y- Ah, sí lo lleva. No se lo pusimos. No. Ah, Porque con razón, pues ahí está como cambiando la. era a ver si están atentos. Bueno, ahí se puso. Ahí. Ah, ¿verdad? No le puse el nada. Le puse el más y editando todo. Entonces lo que hizo fue cambiar la partición de los Ah, otros a todo lo que estaba libre y lo otro lo que dejó reservado. Sí. Igual buen ejemplo. Está bueno. Está bueno que de repente uno se, cosas como esta uno se equivoque, que hago, oh, ¿qué hago? Estilo. Buena forma, excelente, o sea, felicidades. Sí, Muy súper bien, creativa. pues. Atento, atento. Eso estar atentos, darse cuenta del detalle. Entonces ahora, por ejemplo, lo cambiamos y ahora nos dice que, claro, ahí creció a 19.9. Por eso antes nos decía hasta 12, porque no había faltado el más. O sea, ocupó solamente el espacio libre. Y El espacio libre, pero claro, el... No, como que lo eliminó. Entonces ahora si ocupamos todo el disco. Entonces ahora si hago el df-h, veamos qué nos dice. Nos sigue diciendo 12, ¿por qué? Porque no está formateado. Porque ahora hay que formatearlo de nuevo, o sea, ahora hay que hacer que el formato ocupe todo el espacio. Entonces para eso teníamos el Estamos dentro. Resize to FS. Eso. Y si lo hago, ahora sí me dice que el tamaño cambió a Sí, Sí. ahí crecieron los bloques, ahora es más grande. Entonces, df-h, y ahora sí, 20 GB. nítido. Mira. Excelente. ¿Qué parece? ¿Se entiende el proceso? Falta uno, ¿no? ¿Cómo no? El destruir. ¿Ah? El destruir. Display. Mm. No, pero no es display, no es display. Pero no tengo algo mejor, no se preocupen. O sea, qué feo esto, ¿cierto? Si vamos a la aquí, en la experiencia 2, la 2.3, gestión avanzada, aquí le subí una guía llamada guía cuánto uso sabe. de LVM, que tiene todos los comandos que hemos estado usando ahora. Ahí está todo el paso a paso, create, bg create, el lv create. Pero primero quería mostrarles, después... Siga hablando. Está viendo si los comandos están con el más. No, si estoy viendo si está el extender, aquí no está el extender, solamente llegamos hasta, lo está hecho hasta crear nomás, ¿no es cierto? ¿No? También aquí está ampliar el volumen. Hay que ¿Eh? ponerla ahora en el ¿Ah? Sí, hay que agregarla al FS tab. Ampliar el volumen que está existiendo, todo el proceso que hicimos, redimensionar el sistema de archivos, los comandos de verificación y también está la eliminación. Ah, que es lo ya, que bueno. queríamos ver. Lo primero, claro, es desmontarla, porque o si no nos va a dejar, porque nos va a decir que está ocupada, como cuando intentamos de ponerle a un pendrive y extraer, y nos dice que no, porque hay un archivo abierto que lo está ocupando. ¿Le ha pasado eso? Entonces aquí nos va a decir lo mismo. Después, el LV remove para eliminar el volumen, o sea, la partición, y después el bg create para eliminar el volumen. Y por último, con el pv remove, eliminamos el disco, o sea, lo quitamos del formato LVM y lo dejamos normal para que sirva para cualquier tipo de partición. Y ahí lo deja como nuevo, como que nada hubiéramos hecho. Pero no hay una forma como de reducir el tamaño. O sea, si yo por ejemplo creé en la partición LVM de 20 GB y la verdad ahora quiero reducirla para poder ocupar ese espacio para otra partición, no me va a dejar. O sea, parece que se puede, nunca lo he hecho, pero ahí hay que, si por ejemplo ya teníamos ocupado y formateado ese espacio, hacer un leseo, reducirlo y en ese caso mejor eliminarlo y crearlo de nuevo. Profe, ¿Sí?
Fíjate, si ya hice todo este cuento, cierro la sesión, ¿ya? Y después yo en la principal, en la configuración, yo le aumento la capacidad, estábamos 20, le aumento a 40, No te deja. ¿no me deja? No, Ah, eso quería saber. no te deja. Ya lo intentaba, no deja. No hay manera. Entonces, ¿qué nos falta? Dejarlo permanente, ¿cierto? Eso. Entonces, lo primero tenemos que saber el ID. ¿Se acuerdan cómo ver el ID? Sí. El UID de la partición. BLK ID, exacto. BLK ID. Y la partición. De BG-datos. En la LV-información. Y aquí nos da el UID. Y este es el proceso típico que hacemos. Copiar. Después nos vamos a editar el archivo FSTab, ¿cierto? Nano. Nano, etc. FSTab. Aquí estamos en el FSTab y aquí tal cual como con cualquier otra partición. Pegamos el UID, le borramos las comillas. El otro día me pasó en la máquina de pruebas que tengo que creé la partición y se me olvidó borrarle la comilla de aquí. Y cuando inicié el sistema no iniciaba, decía error. Entonces ahí tuve que entrar en el modo seguro, entrar al archivo, editarlo, borrarle la comilla y ahí inició. Así que tengan ojo con eso. Ahí se me pasó por hacerlo la rápida, se me pasó la comilla. Bueno, que se dé cuenta dónde está el error. Sí. Entonces, si algún día hicieron partición y después la máquina no le prende más, lo más probable es que se le haya pasado una comilla en este archivo. Después, la partición, o sea, el punto montaje, en este caso donde lo montamos un documento, ¿cierto? La costumbre tabular. Después, el formato, ¿esta cuál era? X extend 4. Default. Y 0, 0 o 0, 2. ¿Cuál es la diferencia entre poner un 0 y un 2 aquí? Que el 2 no lo pesca para el conteo, para revisarlo. Claro, acá este 0 significa la comprobación de disco. O sea, si yo pongo un 0, lo va a comprobar por defecto en el mismo orden del orden. Si le pongo un 1, le va a dar prioridad al comprobarlo. Y si le pongo un 2, se lo va a saltar y no lo va a comprobar al buteo del equipo, o sea, cuando yo lo prendo. No le va a interesar si la partición está bien o está corrupta, algo. Va a iniciar más, como que no existiera. ¿Por qué puede subir un poquito? Por favor. ¿A dónde? Acá no puedo subir. Ay, pero quiero ver los comandos. Ah, ya. No, pero también ahí después lo... Sí, ahí estamos listos. Control X. Sí, enter. Eso. Ya. ¿Qué querías ver? Nano. Sí, nano es un pensado. Ah, mira, un dato a ustedes que no les gusta mucho BIM, pero si yo edito este mismo archivo en BIM, sale con colores. Se ve con colores y pueden ver al tiro si está bien escrito o no. Eso es lo que me faltó el otro. Así que punto para mí. Sé que no les gusta mucho, pero Ahora sácate. Igual deja. sí, yo por lo menos yo me acostumbro a usar BIM para todo. O sea, hay que apretar el I nomás y ponerse con Ya, ¿cómo nos salíamos de acá? Escape, presionamos la tecla escape nomás, después dos puntos, como que vamos a escribir dos puntos, y se lo habilita aquí. Y aquí para salir WQ, right and quick. WQ. Y se guarda. Si queremos, por ejemplo, en BIM, queremos salirnos sin guardar los cambios, escape, dos puntos, Q, exclamación. Y ahí nos salimos sin guardar los cambios. Ese es salir sin guardar. Listo, ese es el proceso para crear una LVM. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Muy complicado, muy fácil. Cuando estaba haciendo la clase pasada me salía, no existe el fichero STSM, FST Lab, no había hecho el nano. Por eso hiciste no me... directamente. Claro. Ah, sí, no te va a Ahí dejar. está. Ah, ya. Tiene que ser con un editor, sí o sí. Venga. También se puede con Gedit, por ejemplo, etc. FSTab. Pero el Gedit ahí es feo, ¿cierto? Es como muy gráfico. Es un bloc de notas, ¿sí?
Pero aquí estamos en terminal, así que eso no existe. Prohibido. No hay mano para el heading. Entonces, la gracia de la LVM comparado con las particiones normales es eso, que las podemos expandir. Una partición normal no la podemos expandir, si nos quedamos sin espacio, podemos. En cambio, con el LVM, como vimos, tenía una partición de 8 GB, nos quedó corto los 8 GB, así que le agregamos otro disco de 10 y la expandimos a 20 GB. Y funcionó sin ningún problema y ahora la partición ya no es de 8 GB, sino que es de 20 GB. Bueno. ¿Se entiende alguna duda con la experiencia 2.3? La primera guía de uso del LVM, desde que hay una guía con todo el paso a paso y explicaciones de lo que es un LVM como material de apoyo, para que les sirva para estudiar, repasar, practicar, lo que ustedes quieran. ¿El paso a paso también sale en nano ahí? Sí. Sí, soy buena onda y lo pongo en nano, porque sé que no les gusta aunque debería ser lo mismo. Como les decía, en Bit salen colores más bonitos. Ya. Ahí está todo el proceso. También les dejé unos comandos de verificación para que puedan verificar si lo que hicieron está correcto o no. Luego, por ejemplo, el PB Display, el MG Display y el LV Display, que nos muestra ahí específicamente las particiones. Y el de F-H, que es bastante útil para ver el punto de montaje de la partición. Y ahora le puse un poquito de voz para que no se vean El loguito. tan genérica. Por ejemplo, esta aplicación me acomoda mucho para tomar apuntes en el día a día, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, poner como las pruebas de concepto, captura de pantalla y todo, y lo hace en formato MATLAB, que uno puede ponerle, por ejemplo, las negritas, los títulos y todo eso, directamente con los comandos. O sea, por ejemplo, voy a poner los títulos, pongo el gato, espacio, el título, y me sale el título principal. Si quiero un título secundario, gato, y el título. De esa forma voy haciendo la guía. Y después esto se puede exportar a PDF, también te hace así como, si tienes varios archivos enlazados, te muestra ahí cómo se van enlazando, cómo van convergiendo y todo eso. Entonces, es bastante útil, bastante entretenido. Y se ocupa mucho para tomar apuntes y de cosas pago. que es más ligero que un Word y más digital. sí, pues es un cuaderno digital, exacto. Es más útil que un Word y más potente que un blog de notas. Entonces, es más ligero que el Word y más útil que un blog de notas. Entonces está como ahí en el punto medio. Uno puede crear carpetas y dentro de la carpeta crear archivos, crear subcarpetas y todo teniéndolo todo bien organizado. Entonces esto lo ocupo mucho en mi día a día. Caletas. Lo ocupo mucho en mi día a día y me facilita mucho la vida. Entonces, para hacer la guía también la hago aquí porque quedan bonitas. O sea, por ejemplo, cuando pongo el comando, ves que queda como con color y como con un fondo gris. Entonces se nota que un comando en el Word no se puede hacer eso. O sea, técnicamente se puede, pero tendría que seleccionarlo, ponerle color, poner la barra, mucho deseo. En cambio aquí, solamente con escribirlo yo lo tomo como comando. Bueno. ¿Y Y es de después le pago? pongo exportar como PDF. ¿Es de pago o...? No, es gratis. La aplicación es gratis open source. Lo único que hay que pagar si uno quiere, por ejemplo, tenerla en varios dispositivos y que se sincroniza entre ellos, eso se paga. Pero teniéndolo local, es gratis. Es más potente, te permite hacer más cosas. Y aparte tiene extensiones que uno puede hacer lo que quiera. Entonces, por eso la guía me quedan así. Vamos a ver que acá está la que creamos nosotros, ¿cierto? La información. Pero lo que yo les decía, el sistema operativo, por defecto, todas las particiones del sistema son LVM. Por ejemplo, aquí está la swap del sistema. Si bajamos aquí está la partición root. Y si bajamos, bueno, ahí está, la root. Entonces, las particiones del sistema también son LVM. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el sistema y nos quedamos sin espacio algún día, podemos expandirlo de la misma forma que expandimos el LVM que creamos. Entonces esa es la gracia. Linux, en este caso Red Hat por defecto ya viene en LVM, entonces se puede expandir fácilmente a futuro. Está pensado en escalabilidad futura. Y por eso es importante aprender LVM porque es la tipo de partición por defecto que ocupa para tener esta flexibilidad de aumentar los tamaños.